Ok, les decía entonces que íbamos a empezar a discutir las interacciones débiles y que este, lo mismo que las interacciones electromagnéticas, ¿sí? Que nosotros asociamos con una simetría, digamos, de gauge U1, y las interacciones fuertes, que las asociamos con una simetría de gauge SU3, digamos, las interacciones débiles no son, digamos, la excepción, y también se pueden pensar como, digamos, asociadas a una simetría de gauge. Sin embargo, la forma en que digamos, que está implementada esta simetría de gauge es un poco más arrevesada, un poco más complicada que el caso de las interacciones electromagnéticas y de las interacciones fuertes, y por eso las dejamos para el final, ¿sí? Si bien digamos, como teoría de gauge, digamos, las interacciones débiles son más complicadas, la fenomenología de las interacciones débiles, por suerte, digamos, es bastante simple, ¿sí? Eh, o es bastante accesible, ¿okay? Ciertamente mucho más accesible que la fenomenología de las interacciones fuertes, ¿no? Donde, digamos, los protagonistas de las interacciones fuertes siempre están confinados dentro dentro de un hadrón, ¿no? Dentro de un barión o un mesón, y entonces eso nos dificulta estudiarlas, ¿sí? Sin embargo, en el caso de las interacciones débiles, tenemos varias como ayuda, ¿no? Varias ventajas, ¿sí? La primera, digamos, son los neutrinos. ¿Se acuerdan estas partículas digamos, que Pauli había postulado, en principio para resolver el problema de la conservación de la energía en los decaimientos beta, ¿sí? Estas partículas, claro, no tienen carga eléctrica, prácticamente no tienen masa, ¿sí? Entonces no interactúan vía la interacción electromagnética, tampoco tienen color, porque si tuvieran color estarían confinadas dentro de un barión, ¿sí? Entonces, cuando uno ve un neutrino en un proceso, cuando, digamos, un neutrino participa en un proceso, ¿sí? Es porque ahí hubo una interacción débil, ¿sí? Entonces, los neutrinos son, digamos, un indicador de que la interacción en cuestión, de que el proceso en cuestión fue un proceso débil, ¿sí? Este, Otra cosa que también ayuda, ¿sí?, a facilitar el análisis de las interacciones débiles son los decaimientos de los piones cargados, ¿sí? Por ejemplo, el pi+, que es, digamos, uno lo piensa como un quark, digamos, un quark U y un quark anti-D, ¿sí? Decae, digamos, en un muón y un mu+, o sea, sería un antimuón y un neutrino de muón, y de la misma manera el pi-, que es un D y 1 decae, digamos, en un muón y un antineutrino de muón, ¿sí? Y estos decaimientos, digamos, son el 99,98% de los casos, o sea, los piones prácticamente decaen siempre, digamos, en muones y neutrinos, y estos decaimientos son débiles, en parte, digamos, por un lado porque involucran neutrinos, ¿sí? Y por otro, digamos, que las vidas medias de estos piones son comparativamente larguísimas, ¿sí? Estos 2,6 por 10 a la menos 8 segundos, digamos, es una vida media larguísima comparada con las vidas medias de las otras partículas. Por supuesto, es nada comparada con nuestra escala de tiempo, ¿sí? Pero no comparada con la escala de tiempo de las otras partículas. Por ejemplo, en el caso de las partículas que decaen vía la interacción electromagnética, ¿sí?, las vidas medias son 8 órdenes de magnitud más chicas, ¿ok? ¿Sí? 10 a la menos 16 segundos. Y en el caso de las partículas que decaen vía interacción fuerte, ¿sí?, las vidas medias son todavía, como se llama, 7 órdenes de magnitud eh, más cortas que las electromagnéticas, ¿sí? Y, digamos, hay esta relación, ¿no?, entre
la vida media y la intensidad de la interacción. Fíjense que, digamos, cuanto más eh, débil sea la interacción, entonces la probabilidad de que ocurra, ¿sí?, el proceso por el cual decae la partícula va a ser cada vez más chico, y entonces, como la probabilidad del decaimiento es más chica, la vida media es más grande, ¿sí? Entonces, cuanto más larga es la vida media, ¿sí?, uno lo asocia con una interacción más débil, ¿ok? ¿Sí? Bien. Por ejemplo, ejemplos de interacciones electromagnéticas, digamos, de decaimiento vía interacción electromagnética y fuerte, son, por ejemplo, los piseros, los piones neutros, que son un estado de superposición entre U barra y D de barra, ¿sí?, y que decaen, digamos, preferentemente, digamos, en dos fotones, ¿no?, el 99.79% de los casos, ¿sí? Ahora, este decaimiento, digamos, es electromagnético, ¿no?, porque el U barra es la antipartícula del U, y entonces el U se puede aniquilar, digamos, contra el U barra en un fotón, ¿sí? Y, digamos, como la probabilidad del decaimiento electromagnético es mucho más grande que, digamos, la aniquilación vía los procesos débiles, entonces el pi0 decae en forma electromagnética. Fíjense que el pi más y el pi menos no pueden decaer, digamos, en fotones, ¿ok? Porque el U no es la antipartícula del anti-D y el D tampoco es la antipartícula del, digamos, del anti-U. Entonces esos decaimientos no pueden ser, digamos, electromagnéticos, ¿sí? Y la vida media del pi0, fíjense que es 8.4 por 10 a la menos 17, o sea, es muchísimo más corta que la del pi más y la del pi menos, ¿no? Finalmente, un ejemplo de una partícula que decae, digamos, vía un proceso fuerte, es, por ejemplo, el Φ0, que es un estado SS barra, ¿sí?, y que puede decaer en dos mesones K, ¿ok? Fíjense, lo que está pasando ahí es que parte de la energía del S y el S barra, ¿sí?, la toma un gluón, y ese gluón crea un par, digamos, U barra, con los cuales se forma, digamos, el K más y el K menos, ¿ok? Y, digamos, es una interacción fuerte, o sea, es una interacción mucho más probable, ¿ok? Y entonces por eso es que, digamos, la vida media del Φ0 es muchísimo más, digamos, más corta, ¿ok? Del orden de 10 a la menos 23, ¿sí? Claro, el pi más y el pi menos, digamos, no puede hacer esto, no puede decaer vía una interacción fuerte, porque, digamos, el pi más y el pi menos son los mesones más livianos que existen, y entonces no tienen, otros mesones en quien decaer, digamos, tal que las masas de esos mesones sean la mitad de las de ellos, porque ellos son los más livianos, ¿ok? Bueno, otros decaimientos débiles, ¿sí?, que conocemos son, por ejemplo, el decaimiento del muón. El muón decae, ¿sí?, en un electrón y dos neutrinos, ¿sí?, y con, digamos, una vida media todavía un cachito más larga, ¿no?, de 10 a la menos 6, ¿ok? Y después, por supuesto, digamos, tenemos los decaimientos beta, el decaimiento beta menos y el decaimiento beta más, que se conocían desde siglo XIX, prácticamente, donde, digamos, hay una transmutación entre un neutrón y un protón y un neutrón, ¿sí? Y de nuevo, digamos, aparecen estos neutrinos, ¿sí? Estos decaimientos son la razón por la cual, digamos, Pauli postuló la existencia de los neutrinos, porque de otra manera, digamos, no se conservaba la energía en el decaimiento, ¿sí? Fíjense que estos neutrinos, como no tienen carga eléctrica, son espantosamente difíciles de ver, ¿sí? Porque todos los medios de detección, digamos, que uno
habitualmente tiene son de tipo electromagnético, ¿no? Emulsiones fotográficas, ionización en una cámara de niebla o, digamos, detectores, digamos, electromagnéticos en los últimos años, ¿sí? Pero, digamos, no dominamos todavía digamos, una tecnología que pueda ver fácilmente estos neutrinos, ¿no? Bueno, eh, bien. Fíjense que, digamos, a nivel microscópico, cuando un, digamos, neutrón decae en un protón, lo que está ocurriendo es que un quark D se está transformando en un quark U, ¿sí? Porque, recuerdan, el neutrón era un estado UDD, ¿sí? El protón es UUD, ¿sí? Y entonces la transmutación del neutrón en un protón, digamos, es equivalente a que un quark D, digamos, se transforme en un U, y lo mismo, digamos, la transmutación del protón en un neutrón es porque un quark U se transforma en un quark D, ¿ok? Entonces, mirando todos estos decaimientos, lo que uno ve es que, digamos, en todas estas interacciones débiles siempre aparecen como pares, ¿sí? O dobletes de partículas que están interviniendo, ¿sí? El U y el D, ¿sí? Y simultáneamente el electrón y su neutrino, ¿sí? También, digamos, aparece el muón y su neutrino, y bueno, si siguiéramos viendo otros procesos débiles, también veríamos que por el lado de los quarks, digamos, el quark C y el quark S también, digamos, siempre intervienen, digamos, de a pares, de a dobletes, ¿ok? ¿Sí? Bien. Todo esto llevó a Fermi en el año, digamos, 32, ¿sí? A, eh, digamos, proponer una teoría para las interacciones débiles, digamos, de alguna manera, digamos, o en parte, calcando, digamos, la forma que tenía la electrodinámica que había propuesto, digamos, Dirac, digamos, unos años antes, pero utilizando tanto el concepto de doblete de isospin, digamos, que había introducido Heisenberg, ¿sí? Y el concepto de, digamos, de neutrino que había propuesto Pauli, ¿ok? Entonces, con esas tres cosas, con la electrodinámica de Dirac, con, digamos, el isospin de Heisenberg y los neutrinos de Pauli, digamos, Fermi se fabricó una teoría para explicar los decaimientos débiles. En particular, a él lo que le interesaba era explicar, digamos, o cuantificar, digamos, o sea, en forma cuantitativa, los decaimientos beta y el proceso de captura electrónica, ¿no? Entonces, digamos, la idea de Fermi fue la siguiente, fue tomar, digamos, la pinta o la forma, la estructura que tiene, digamos, la interacción electromagnética. Fíjense, cuando yo tengo, supónganse, una interacción entre un electrón y un muón, yo lo que digo es, bueno, en mi estado inicial tengo un electrón, digamos, tengo el muón, y estos dos interactúan, ¿sí? Vía la interacción electromagnética, o sea, intercambian, digamos, ¿cómo se llama? Intercambian un fotón, ¿ok? Y en el estado final yo tengo el electrón, digamos, y el muón, ¿sí? Y la amplitud, ¿ok? De este proceso, fíjense que se escribe en términos de, digamos, de la contracción de dos corrientes de Dirac, ¿no? La corriente de Dirac correspondiente al electrón que entra, el electrón que sale, y la corriente de Dirac correspondiente, digamos, ¿cómo se llama? Al muón que entra y el muón que sale. Y al primer orden del desarrollo perturbativo, nosotros habíamos visto que también, digamos, que aparece un propagador, digamos, donde este Q cuadrado es el impulso transferido digamos, de uno de los vértices al otro, ¿sí? ¿Ok? Bueno, esta era la pinta que tenía la amplitud de interacción digamos, en la teoría de perturbaciones de la ecuación de Dirac al primer orden. ¿Ok? Y por supuesto, las corrientes a su vez, si uno las piensa en términos de los espinores, mirándola de derecha a izquierda, uno tiene digamos, el espinor del muón que entra,
gamma rho, el espinor del muón que sale, ¿sí? U techo mu, y luego lo mismo para los electrones, ¿no? El espinor del electrón que entra, ¿sí? Gamma rho, y U techo, que representa el espinor del electrón que sale, ¿sí? O sea, es un producto de corrientes con este propagador, ¿no? Bien. Claro, Fermi, por ejemplo, quería describir un proceso como un proceso típico débil, como es la captura electrónica, ¿no? Donde uno tiene un electrón y un protón que entra, un neutrino y un neutrón que sale, ¿sí? Y, digamos, la propuesta de Fermi consistió digamos, en pensar la interacción también como un producto de corrientes, ¿sí? Pero, digamos, ahora sería la corriente, digamos, asociar un electrón que entra y un neutrino que sale, la corriente asociada al protón que entra y al neutrón que sale, ¿sí? Y, digamos, por una cuestión fenomenológica, digamos, en lugar de un propagador, digamos, a Fermi le alcanzaba con poner ahí una constante, ¿sí? O sea, experimentalmente se veía que las secciones eficaces y por tanto las amplitudes prácticamente no tenían dependencia en el impulso transferido entre los dos vértices, ¿ok? Y entonces ahí simplemente le ponía, digamos, una constante, ¿sí? Ahora, el tema es que si uno pensaba esto como, digamos, corrientes de Dirac, o sea, en el formalismo de Dirac, ¿sí? Estas corrientes simplemente iban a ser, digamos, los espinores de las partículas que entran y las que salen, ¿ok? Y, digamos, eh, por la simetría de cruce que tiene, digamos, la ecuación de Dirac, fíjense que esta amplitud iba a estar relacionada con todas las amplitudes que uno puede obtener, digamos, cruzando partículas. O sea, el electrón que entra, digamos, uno lo puede pensar como un positrón que sale, ¿sí? Lo que estaría diciendo es que el espinor correspondiente, digamos, al digamos, al electrón que entra, lo reemplaza por, digamos, este, un, un espinor de antipartícula, y entonces ahí lo que tiene es el decaimiento beta más, o si uno pasa las dos patas para el otro lado, ¿ok? Y piensa, digamos, que el tiempo va en la dirección contraria, fíjense que entonces ahí lo que uno tiene es el decaimiento, digamos, del neutrón, ¿sí? El decaimiento beta menos. Entonces, fíjense que, digamos, con una única constante está pudiendo escribir las amplitudes de todos estos, digamos, de todos estos decaimientos débiles. Y luego, bueno, integrando, digamos, elevando las amplitudes al cuadrado, e integrando sobre, digamos, los estados finales, obtiene, digamos, el valor de digamos, de la sección eficaz, o sea, la probabilidad del decaimiento. Y entonces ya en 1932, digamos, Fermi podía describir todos los procesos débiles conocidos hasta el momento con, digamos, un detalle, una precisión que era, digamos, eh, eh, tan buena como la de los experimentos, o sea, tan buena como la precisión con que se podía medir, ¿sí? Fíjense que si uno, digamos, hace una visión un poco más moderna de esto, uno tendría que reemplazar, digamos, el protón y el neutrón por, digamos, U y D, que son, digamos, a nivel microscópico los que estarían participando, y, digamos, además de electrón y neutrino, agregar digamos, el muón y su neutrino, que, bueno, digamos, que se descubrieron en 1949, ¿no? Entonces, digamos, de esta manera, ¿sí? Uno podría agregar, digamos, otros procesos débiles, por ejemplo, el decaimiento, digamos, del pi más o del pi menos digamos, en muones, ¿ok? Bueno, acá metí la pata, ¿no? Porque si es un decaimiento del pi más, tendría que ser un mu más el que sale y un neutrino de muón, ¿ok? Bueno, después lo corregimos. ¿Ok? Pero entonces, fíjense, esta era una teoría, digamos, nosotros sabemos hoy en día que es una teoría,
digamos, efectiva, una teoría aproximada, ¿sí? Pero resulta una buena aproximación, ¿sí? ¿Cómo que se llama? Porque me describe, ¿sí? En forma aproximada todos los procesos que yo puedo medir, ¿sí? La razón por la cual sabemos que esta no es digamos, una teoría, si quieren, fundamental, es que si uno trata de seguir, digamos, y irse a órdenes de perturbaciones más altos, ¿sí? Lo que aparecen son inconsistencias. O sea, cuando uno trata de hacer el segundo orden, digamos, del desarrollo perturbativo, ahí empiezan, digamos, a aparecer, digamos, cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? Y entonces por eso sabemos que es una teoría efectiva, ¿no? Las teorías efectivas simplemente aproximan las cosas al primer orden, ¿ok? Bueno, hasta acá estamos bien, ¿se entiende? Sí, sí, por ahora va bien. ¿Sí? Bueno. Sí, voy bien. Bueno. Bueno, cualquier cosa, digamos, chillen, me preguntan, ¿ok? Entonces, esto era digamos, la teoría que, digamos, había propuesto Fermi en el año 32. Fíjense que... Bien. ¿Qué más? Claro, cuando nosotros decimos calcar QED, ¿sí? En realidad es inspirarse en QED, ¿sí? En la electrodinámica, porque hay unas diferencias, digamos, muy grandes con la electrodinámica. Fíjense que, digamos, ¿cuáles son? En el caso de la electrodinámica, ¿sí? En los vértices fundamentales, ¿sí? Las corrientes siempre involucran, digamos, la misma partícula, o sea, es la misma partícula que entra y la misma partícula que sale, ¿ok? De manera que el mediador de las interacciones, el fotón, digamos, no lleva carga eléctrica, ¿ok? Sin embargo, en esta, digamos, teoría que estaba proponiendo Fermi, digamos, las corrientes involucran partículas que tienen distinta carga eléctrica, como un electrón y un neutrino. Entonces, si yo quiero que se conserve la carga eléctrica, ¿sí? El mediador de la interacción débil, W por Wick, ¿sí? Fíjense que va a tener que llevar, digamos, carga positiva o carga negativa, según yo lo piense como, digamos, un estado inicial o un estado final, ¿sí? Entonces, primera diferencia fundamental con las interacciones electromagnéticas es que las corrientes mezclan distintos tipos de partículas, ¿ok? ¿Sí? Fíjense que si uno lo pensara esto como una aniquilación, ¿sí? Mirando cómo el tiempo fluye de arriba hacia abajo, ¿sí? En el caso electromagnético yo tengo que partículas se aniquilando con su antipartícula, ¿sí? En un fotón, mientras que, digamos, en esta teoría, digamos, el electrón se estaría aniquilando contra un neutrino, que no es su antipartícula, ¿ok? Entonces es una diferencia, digamos, gruesa. La otra diferencia importante es que, digamos, en el caso electromagnético uno tenía el propagador, ¿sí? Tenía el propagador del fotón, ¿sí? Y en el caso de la teoría efectiva de Fermi, uno tiene simplemente una constante, ¿ok? Claro, uno lo que puede, digamos, lo que puede pensar es lo siguiente. Claro, yo tenía el propagador, ese propagador, en realidad, digamos, tenía una forma un poco más complicada, ¿sí? Pero, digamos, como era el fotón y el fotón tenía masa cero, entonces por eso se me iba la masa, ¿sí? En cambio, en el caso, digamos, si uno pensara que está haciendo, digamos, teoría de perturbaciones y la partícula intermediaria, digamos, es un W, uno tendría que poner, digamos, ahí la masa del W, ¿ok? En lugar de la masa del fotón, que es cero, ¿sí? Y entonces, fíjense que, digamos, lo que podría ocurrir es que si la masa de estos Ws es mucho más grande que la energía, que la escala de energía a la que yo estoy viendo estos procesos, o sea que el Q cuadrado, ¿se acuerdan? Es el cuadrimpulso transferido entre los dos vértices, ¿sí? Entonces, si la masa fuera mucho más grande que los cuadrimpulsos
transferidos en los experimentos que yo estoy haciendo, entonces ese propagador, digamos, el U cuadrado sería despreciable frente al M cuadrado, y entonces la G de Fermi sería, digamos, prácticamente el cociente entre el análogo de la carga eléctrica, que yo llamé acá G, ¿sí? Y la masa al cuadrado de los mediadores, ¿sí? Si uno, digamos, pensara que, hiciera el ejercicio de pensar, bueno, supónganse que el acoplamiento, las interacciones débiles sea del orden de magnitud del acoplamiento electromagnético, o sea, la carga débil sea, digamos, similar a la carga eléctrica, entonces el valor experimental que yo mido para la G de Fermi, ¿sí?, me sugiere que la masa de estos mediadores débiles es del orden de 100 gigaelectronvolts, o sea, 100 veces la masa de un protón. ¿Ok? Entonces, fíjense que en esta perspectiva, si esto fuera así, lo que me está diciendo es que, digamos, las interacciones débiles no son débiles porque el acoplamiento sea muy chiquito, ¿sí?, sino porque la masa de los mediadores es muy, muy grande. ¿Ok? Entonces, esa masa de los mediadores, ¿sí?, es lo que me está suprimiendo, digamos, las amplitudes de probabilidad. ¿Ok? También, fíjense que si yo en lugar de hacer el experimento, digamos, a bajas energías, viera esta interacción débil, pero, digamos, en el caso de transferencias de impulso muy, muy grande, ¿sí?, y en particular mucho más grande que la masa de los Ws, entonces el término, digamos, que sería despreciable sería el m cuadrado, y entonces, digamos, a muy alta energía me aparecería un propagador y un compartimiento, digamos, muy parecido al de la electrodinámica. ¿Ok? O sea, a muy alta energía, las interacciones débiles se empezarían a parecer cada vez más al electromagnetismo. ¿Ok? Pero bueno, en ese momento, en los años 30, no había manera de chequear todas estas, digamos, estas conjeturas. ¿Ok? Bien. Otra característica muy, muy importante de las interacciones débiles, y que de alguna manera no estaba, digamos, totalmente contemplada en la teoría efectiva de Fermi, es la violación de paridad. ¿Sí? Las interacciones débiles violan la paridad. Ahora, nosotros algunas clases atrás habíamos dicho que, claro, sí, digamos, que la mera existencia de los neutrinos violaba paridad. ¿Por qué? Porque todos los neutrinos que nosotros, digamos, veíamos participar de un proceso, ¿sí?, siempre tenían, digamos, quiralidad left, o sea, siempre tenían el spin orientado en contra, ¿sí?, de la dirección de movimiento. ¿Ok? Y en cambio los antineutrinos siempre tenían el spin orientado en la dirección de, digamos, de movimiento. Digamos. Y ese hecho, digamos, nosotros decíamos, era, digamos, una cosa bastante sorprendente, ¿sí?, una violación explícita de la transformación de paridad, ¿no? Porque la imagen especular de un neutrino, digamos, left, es justamente un neutrino right, ¿sí? Y entonces el hecho de que no existieran neutrinos right, ¿sí?, o que yo no los viera, ¿sí?, me estaba sugiriendo que en la naturaleza se violaba esa simetría de paridad. ¿Ok? Sin embargo, uno acá puede, digamos, hacer una especie de giro semántico y decir, no, digamos, podría ser que existan los neutrinos right, ¿sí?, pero que la responsable de que yo no vea ninguno sean las interacciones débiles. O sea, ¿qué es lo que pasa, ¿sí?, si, digamos, la interacción débil solo se acopla con los neutrinos left? Entonces, claro, todos los procesos débiles que yo vea, voy a ver, digamos, neutrinos left. Y como, digamos, los neutrinos, digamos,
prácticamente no interactúan de otra manera, entonces, digamos, yo no veo, digamos, los neutrinos Wright, ¿ok? Entonces, estoy desplazando, digamos, la violación de la paridad, ¿sí? De, digamos, la existencia o la no existencia de neutrinos Wright a que la interacción, digamos, se acople solamente, digamos, con partículas left, ¿ok? Bueno, esto efectivamente es así, o sea, posteriormente se verificó, porque, digamos, las interacciones débiles también se acoplan con electrones, ¿sí? Y con quarks, y uno ve que efectivamente, digamos, lo hacen violando la paridad, ¿sí? ¿Okay? Entonces, la responsable, digamos, de la violación de paridad es la interacción y no, y no los neutrinos. ¿Okay? Uno ve violación de paridad en procesos donde no intervienen los neutrinos. ¿Okay? La primera vez que, digamos, se verificó experimentalmente esta violación de paridad fue recién en 1956, ¿sí? En un experimento precioso, ¿sí? ¿Qué sería verificar experimentalmente la violación de paridad? Bueno, por ejemplo, el pi más, dijimos que decae en mu más y en neutrinos, que son left. Y esta sección eficaz es distinta de cero, digamos. ¿Ok? Se produce el decaimiento. Sin embargo, nunca voy a ver, ¿sí? Un decaimiento donde el pi más decaiga en un, digamos, en un neutrino Wright. ¿Ok? Entonces, esto sería la violación de paridad. Ahora, claro, digamos, si medir neutrinos es difícil, ¿no? Imagínense lo difícil que puede ser medirle la spin a ese neutrino que digamos, que no veo, ¿sí? ¿Ok? Sin embargo, digamos, a Xian-Ching Wu en 1956 se le ocurrió una manera de hacerlo y lo hizo, ¿sí? O sea, chequeó digamos, la violación de paridad. La idea es la siguiente, la idea es observar el decaimiento del cobalto 60 en níquel, electrón y antineutrino, ¿sí? Esto es un decaimiento beta menos. Fíjense lo que está ocurriendo, digamos, a nivel microscópico, ¿sí? Es que un neutrón del cobalto se está transformando en un protón, ¿sí? Un electrón y un antineutrino, y entonces, por eso el cobalto se transmuta en un níquel, ¿ok? Ahora bien, digamos, el cobalto es un bicho que tiene, digamos, spin 5, ¿sí? O sea, los protones y neutrones que quedan fuera de la, digamos, de la última capa completa, ¿sí? Acoplan sus spines a, digamos, un spin 5, mientras que el níquel, ¿sí? Es un estado con, digamos, spin 4, ¿ok? O impulso angular total 4, si quieren, ¿sí? Y entonces, si uno observa el decaimiento, ¿sí? En un campo magnético, digamos, el campo magnético, digamos, hace que digamos, los spines se orienten, ¿no? En la dirección del campo magnético. Y fíjense que, digamos, para que se conserve el impulso angular total, digamos, el electrón y el antineutrino, digamos, van a tener que colaborar con uno, ¿sí? Van a tener que orientar sus spines, un medio que tiene cada uno, de tal manera, ¿ok?, que se conserve la proyección del impulso angular total, ¿sí? Ahora bien, digamos, el níquel es, sería, o sea, el electrón es 2000 veces más, más pesado que un protón o un neutrón, así que, digamos, el níquel es 120.000 veces más pesado que el electrón. En el decaimiento, digamos, tanto el cobalto como el níquel están como sentados, ¿sí? Y el electrón y el neutrino salen, digamos, volando en direcciones iguales y opuestas, ¿ok? Ahora, fíjense, si lo que sale en la dirección del campo magnético es el antineutrino, está todo bien, porque, digamos, el antineutrino sería right, ¿sí? Como debe ser, y el electrón, digamos, es left, no hay ningún problema, ¿sí?
Es lo que uno, digamos, esperaría. Ahora, si el electrón saliera en la dirección del campo magnético, entonces fíjense, como el neutrino sale en la dirección contraria y como tiene que tener el spin en la dirección del campo magnético, eso sería un antineutrino left. Y justamente esto es lo que digamos, lo que no se observa. O sea, lo que uno observa es que siempre los electrones salen en la dirección contraria al campo magnético y nunca a favor del campo magnético. ¿Ok? Y entonces esta es, digamos, es la primera, si quieren, verificación experimental de que las interacciones débiles, ¿sí?, violaban paridad. ¿Ok? No sé si se entendió esto. Sí, sí, perfecto. Sí, Ok. sí. Bueno, Sí, entonces, pero disculpa, ¿podría repetirlo una vez más para que termine de cerrar? Bueno, por lo menos a mí. a ver, digamos, el cobalto tiene, digamos, impulso angular 5, el níquel impulso angular 4. Cuando uno los pone en un campo magnético, ¿sí?, los espines siempre se orientan en la dirección del campo magnético. Eso, digamos, lo había descubierto Pauli y es algo que sale, digamos, de la ecuación de Dirac, ¿no? Ahora bien, para que se conserve el impulso angular total en el decaimiento, el impulso angular del estado inicial tiene que ser igual al impulso angular del estado final, ¿sí? Entonces, digamos, como el níquel tiene J igual a 4, entre el electrón y el neutrino de electrón tiene que salir, digamos, un J igual a 1, ¿sí? JZ, J en la dirección del campo magnético, igual a 1, ¿sí? Ahora, el electrón y el neutrino salen volando en direcciones opuestas. El níquel está clavado porque tiene una masa, digamos, muy, muy grande, ¿sí? Ahora, cuando salen volando en direcciones opuestas, ¿sí?, si el antineutrino sale en la dirección del campo magnético, está todo bien. ¿Por qué? Porque el spin, digamos, que necesita poner, digamos, está alineado con la dirección de movimiento. Y entonces, digamos, sería un antineutrino right, que son los que, digamos, existen en la naturaleza, ¿sí? El electrón, digamos, no tiene drama. Tengo electrones left y electrones right, ¿sí? Ahora, si ocurriera lo contrario, ¿sí?, es que el electrón saliera en la dirección del campo magnético, entonces fíjense que el neutrino que sale en contra de la dirección del campo magnético tendría spin, digamos, en contra de la dirección de movimiento. Entonces sería un antineutrino left, ¿sí? Y estos son los que decimos que no existen. O sea, los neutrinos son, digamos, son siempre left, los antineutrinos son siempre right. ¿Ok? Digamos, y esto es justamente, digamos, lo que lo demuestra. Siempre que uno hace el experimento, el electrón sale en la dirección contraria al campo magnético. El electrón siempre sale hacia abajo y entonces siempre los antineutrinos que produzco son antineutrinos right, ¿ok? Y entonces por eso es que esta es, digamos, una demostración de digamos, de la violación de paridad, ¿ok? Genial, ahí me quedó mucho más claro. Eh, por supuesto, digamos, esto todavía no estaría demostrando si la culpa es de la interacción o la culpa de los neutrinos, ¿sí? Esto estaría mostrando que hay una violación de paridad, ¿sí? Yo lo que tendría que hacer es otro experimento que no involucre, digamos, neutrinos, sino que involucre, digamos, solo a electrones y muones o a quarks, y ver que también en esos, digamos, en esos experimentos se viola la paridad. O sea que la culpa, digamos, es de la interacción y no de la existencia o no existencia de algún tipo de partícula. ¿Okay? Bueno. La violación de paridad se puede incorporar tranquilamente a la teoría efectiva de Fermi, ¿sí?, pensando de la siguiente manera. Fíjense, yo tengo un proceso típico débil donde entre un neutrino sale un electrón y tengo un mediador, ¿sí? A ese proceso yo lo escribiría con la corriente de Fermi, ¿sí? Pero fíjense, para asegurarme que el neutrino, ¿sí?, que en este caso entra, sea siempre left, ¿ok?,
me alcanza con poner, digamos, un medio de 1 menos gamma 5, porque esto era el proyector de, digamos, de quiralidad, ¿ok? Para un espinor U, ¿ok? Digamos, y la quiralidad, digamos, en el límite de masa cero, ¿sí? es igual a la helicidad. Entonces, esto siempre me garantiza que los neutrinos que participan en esta interacción siempre van a ser, digamos, neutrinos left, ¿ok? Fíjense que, digamos, la misma, esta expresión de agregar, digamos, un proyector left después de la gamma mu, también me sirve para un proceso donde yo tenga un electrón que entra y un neutrino que sale, ¿ok? Fíjense, ahora, el proyector está aplicado sobre el espinor del electrón, eso no es lo que necesito, pero bueno, trivialmente, digamos, como gamma mu anticonmuta con gamma 5, si yo los anticonmuto, tengo ahora, digamos, este proyector, pero, si recuerdan, bueno, fíjense los apuntes de la clase, el proyector right, ¿sí? Aplicado por, digamos, derecha, ¿sí? Sobre los estados U techo, era lo que me representaba a un neutrino left, ¿ok? O sea, el proyector right aplicado sobre el U techo por derecha, ¿sí? Me daba estados, digamos, de neutrino left, ¿ok? Entonces, digamos, simplemente reemplazando gamma mu por gamma mu, ¿sí? Por 1 menos gamma 5, entonces yo siempre estoy garantizando que, ¿cómo se llama? Que los neutrinos sean left, y por tanto que se viole, digamos, la paridad, ¿ok? Estas corrientes, entonces uno, digamos, puede pensar, esta corriente donde entra un electrón y sale un neutrino, sería la corriente que aumenta la carga, ¿no? Porque la carga del electrón es negativa y paso a una carga cero. Entonces aumenté, ¿sí? Y la corriente, digamos, dagada, o sea que tiene, digamos, el neutrino que entra y el neutrino que sale, digamos, está haciendo lo contrario, ¿no? Porque estoy pasando de una partícula sin carga a una partícula negativa, entonces estoy disminuyendo la carga, ¿sí? Para que, digamos, siempre los procesos, ¿sí? El proceso total conserve la carga, yo voy a tener que siempre escribir, digamos, producto de una corriente que aumenta con una que disminuye, ¿sí? Y entonces el proceso total va a conservar la carga eléctrica, que es justamente la estructura que tiene digamos, la interacción efectiva esta de Fermi, ¿ok? ¿Sí? ¿Acá estamos bien? Bueno. Bien. Una cosa que, digamos, que se descubrió recién en 1973 fue que, además de haber procesos débiles con estos mediadores cargados, ¿sí? El W más, el W menos, ¿sí? También existía un tercer tipo de mediador, que uno lo veía, ¿sí? En, ¿cómo se llama? En procesos donde, por ejemplo, digamos, entraba un neutrino y salía un neutrino, ¿sí? Y el proceso era típicamente un proceso débil, ¿no? Por la intensidad, digamos, de la interacción, ¿ok? ¿Sí? Y bueno, ¿y por qué participaban neutrinos? ¿Sí? Ahora, en estos procesos, fíjense, digamos, lo que se intercambiaba ahora tenía que ser algo que no tuviera carga eléctrica, ¿sí? La clase que viene les voy a mostrar, ¿sí? Unas fotos del experimento donde por primera vez se vio el Z0, y fíjense que, digamos, como el neutrino uno no lo detecta, digamos, lo que uno ve es que un electrón de pronto, digamos, sale dispersado sin que haya nada, digamos, alrededor que esté provocando la dispersión, o sea, porque uno no lo detecta en forma electromagnética, ¿ok? Estos mediadores neutros también se veían en decaimiento, por ejemplo, el decaimiento del fisero, que es un S y un S bar,
¿sí? Y que decaía en muón, digamos, antimuón. Ustedes dirán, bueno, pero esto podría ser electromagnético, sin embargo, no era electromagnético, ¿sí? Porque, digamos, la dependencia en la energía de la sección eficaz iba como el propagador para esta partícula, y, digamos, en lugar de tener, digamos, una masa cero, digamos, como sería en el caso del fotón, ¿sí? La masa al cuadrado es del orden de 91 gigaelectronvolts, como salía de, digamos, de esa suposición de pensar que los acoplamientos débiles y, ¿cómo se llama? Y electromagnéticos fueran del orden, ¿sí? Fueran similares, y, digamos, todo fuera culpa de la masa. Efectivamente, en este caso se veía, ¿sí? Que, que el mediador era terriblemente masivo, ¿no? Entonces había un tercer tipo de mediador. Tengo ya 3 mediadores, ¿ok? Esto cada vez, digamos, huele más a SU2, ¿no? Bien, fíjense que para medir esto no hace falta, digamos, tener la energía, o sea, tener en el centro de masa la energía correspondiente al Z, es decir, no hace falta, digamos, llegar a producir un Z con su masa física. ¿Por qué? Porque mucho antes, yo veo que, digamos, la dependencia digamos, de la amplitud y por tanto de la sección eficaz, digamos, es consistente con este propagador, con el MZ del orden de 91 gigaelectronvolts. ¿Qué es lo que quiero decir? Que mucho antes de llegar digamos, al pico, mucho antes de llegar, digamos, a la energía correspondiente a la masa del Z, ¿sí? Donde se me dispara el propagador, yo veo la dependencia, y entonces, midiendo con mucho cuidado, ¿sí? A bajas energías, la forma que tiene esa curva, entonces yo de ahí saco, digamos, que la masa de la partícula tiene que ser 91 gigaelectronvolts, ¿ok? Digamos, estos procesos se empezaron a medir en el año 73, y el experimento para producir, digamos, zetas, o sea, para llegar a la energía de la masa del zeta, recién se pudo hacer en 1989, creo. Sí, 1989. ¿Ok? Bueno, entonces tengo este tercer tipo de mediador. Otra cosa que, digamos, otro aspecto un poco más complicado que tiene las interacciones débiles es lo que se llama mixing, y es el siguiente. Nosotros habíamos dicho que siempre las interacciones débiles se daban entre estas especies de parejitas de partículas, ¿sí? Sí, digamos, siempre, digamos, que me aparecía un electrón, me aparecía un neutrino de electrón, y no un neutrino de muón. Siempre que me aparecía un muón, digamos, me aparecía el neutrino de muón, no el neutrino de electrón, y, digamos, el U se aniquilaba con un D, digamos, en un proceso débil, pero, digamos, no veía cruzados. Sin embargo, digamos, también en los años 70 se vio que había, digamos, decaimientos débiles, por ejemplo, del Kmas, ¿sí? en mumas y neutrino de muón, que de alguna manera violaban, digamos, estas reglitas de parejita, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, aparentemente en la corriente esta que yo necesito para ver el decaimiento del Kmas, que es un U y un S barra, yo estoy mezclando un U, digamos, con un S barra, o sea, estoy, digamos, estoy cruzando familias, ¿ok? Estos decaimientos eran, digamos, en general, digamos, muy poco probables comparado con, digamos, el decaimiento canónico correcto, que es aquel en el cual, digamos, el U, digamos, se combina en una corriente con el D, ¿no? Que es justamente el decaimiento del pión, ¿sí? Para, digamos, de alguna manera tener en cuenta estos decaimientos, lo que se propuso fue que, digamos, las interacciones débiles, no ocurrieran entre estos estados de U y D, C y S,
sino que fueran entre, digamos, el estado, digamos, el quark U y un D', ¿sí? Y el C y un S', donde el D' y el S' fueran una combinación lineal del D y el S físicos, ¿sí? ¿Ok? Y de la misma manera, digamos, yo puedo invertir esta relación y escribir, digamos, los estados D en términos de los estados primados. Fíjense que sería como una especie de cambio de base, ¿sí? Con, digamos, una matriz, digamos, unitaria, ¿no? De rotación. ¿Ok? Entonces, volviendo al decaimiento del K+, yo puedo decir que el S barra, en realidad, es una combinación, digamos, de dos estados de estos primados, y la interacción débil va a vincular el quark U con el D, digamos, primado, ¿ok? ¿Sí? Y entonces ¿cómo se llama? El decaimiento va a ser, la amplitud de decaimiento va a ser proporcional al seno del ángulo de mezcla, ¿ok? ¿Sí? Mientras que en el caso de, digamos, del decaimiento del pión, yo puedo escribir el D en términos de los estados primados, y digo que el decaimiento va a ser entre el U y el D barra prima, y por tanto, digamos, la amplitud va a ser proporcional al coseno, ¿ok? de este ángulo de mezcla, del parámetro que me está diciendo cuánto se me están, digamos, mezclando los quarks, ¿sí? Ahora, el ángulo experimentalmente se encuentra que es del orden de 13 grados, y entonces, por ejemplo, el seno cuadrado de θ es 0.05, ¿sí? Comparado con el coseno, que sería 0.95. Entonces, fíjense, estos decaimientos débiles del K+, ¿sí? Estarían relativamente suprimidos, muy suprimidos respecto del decaimiento del pi+, debido a esta mezcla. ¿Ok? Y, digamos, este mecanismo de mezcla, ¿sí? Se le ocurrió a K vivo, ¿sí? El ángulo de mezcla es el θ de K vivo, ¿ok? Y después, Kobayashi y Maskawa lo generalizaron para tres generaciones de quark, ¿sí? Recuérdense que, digamos, además de estos dos que tengo acá, existe una tercera familia que tiene el quark B, ¿sí? Y el quark T, ¿ok? Y entonces, si hay mezcla también con esos, entonces en vez de un único parámetro de mezcla, voy a tener, digamos, una matriz de 3×3 que me haga, digamos, las rotaciones entre los tres estados, ¿sí? Ahora, esto que parece, digamos, anecdótico, ¿sí? Conceptualmente es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que, digamos, los quarks, digamos, U, D, S, ¿ok? Son los quarks, digamos, que yo utilizo para hacer la clasificación de los hadrones. Son, digamos, los quarks que yo encontraría, ¿sí? Dentro de los protones, neutrones, ¿cómo se llama? Y las demás partículas, ¿sí? Entonces, es lo más parecido a lo que yo llamaría un estado físico, ¿sí? Claro, como los quarks están siempre confinados, yo nunca voy a poder tener, digamos, un quark, digamos, libre, ¿sí? Infinitamente alejado de todo, ¿no? Siempre, digamos, los quarks van a estar confinados dentro de un barión o de un mesón. Pero esos quarks, ¿sí? Los sin primar, vendrían a ser los estados físicos, ¿sí? ¿Ok? Los estados que, digamos, estacionarios, que viven indefinidamente. ¿Ok? Sin embargo, lo que yo estaría viendo es que las interacciones débiles, ¿sí? No se expresan en términos de estos quarks físicos, sino que prefieren una combinación lineal de ellos, ¿sí? Entonces, en un lenguaje, digamos, de bases, etc., sería decir como que los quarks, digamos, los estados físicos, no diagonalizan, ¿sí? A las interacciones débiles, ¿ok? O sea, las interacciones débiles, ¿sí? Prefieren este cambio de base a los estados privados, ¿ok? Y no,
los estados físicos, ¿sí? Y esta sería, digamos, la primera vez que yo veo una interacción, digamos, que no está referida a los estados físicos, sino que siempre se expresa a través de estos estados mezcla, de una base distinta, ¿ok? ¿Sí? Entonces, esto es la primera vez, y vamos a ver que, digamos, esto que ocurre, digamos, de mezcla entre las familias de quarks, también ocurre en las familias leptónicas, ¿ok? Y tienen consecuencias que son medibles, efectos medibles para los neutrinos, ¿ok? Vamos a ver que, digamos, los neutrinos físicos, ¿sí?, no son los neutrinos que me aparecen en estos dobletes que usan las interacciones débiles, sino que son otros, ¿ok? Y eso da lugar, digamos, a un efecto por el cual, digamos, se pudo descubrir o determinar que los neutrinos en realidad tienen masa, ¿ok? Bueno, pero eso lo vamos a hablar dentro de un par de clases, ¿ok? Bien, no sé si esto se entendió. Se entendió, pero si no te molesta, ¿podrías repetir de nuevo la motivación para escribir los D' y los S'? Claro, sí, es el hecho que, digamos, experimentalmente se observa que el K+, que es un estado U y S barra, decae, digamos, en forma débil en un mu más y un neutrino de muón, ¿ok? ¿Sí? Sí. Experimentalmente yo veo que ese decaimiento ocurre. Sin embargo, para que ese decaimiento ocurra, ¿qué es lo que tiene que haber? Tiene que haber una corriente débil que vincule al U con el S, ¿sí? Pero eso, digamos, no es lo que yo estaba, digamos, diciendo sobre las interacciones débiles. Yo siempre decía que las interacciones débiles me vinculaban al U con el D, al C con el S, al neutrino de electrón con electrón, al neutrino de muón con el muón, ¿sí? Entonces, es como que este decaimiento está violando, ¿sí?, a ese ordenamiento en dobletes que me estaba funcionando hasta ahora, ¿sí? ¿Ok? Sí. Entonces, para emparchar eso, para que mi teoría, ¿sí?, digamos, explique por qué puede haber este decaimiento débil del K+, entonces lo que yo digo es que los dobletes débiles no son U y D, C y S, sino que son U y D', y C y S'. ¿Ok? Okay. Esos Sí, van a sí. ser los bichos que yo voy a meter en mis corrientes débiles, donde el D' y el S' son simplemente combinaciones del D y el S. Buenísimo. ¿Ok? Perfecto. ¿Sí? Gracias. Entonces, claro, dependiendo de cómo sea la mezcla, o sea, de cuánto D yo tenga en el D' y cuánto S yo tenga en el D', es que, digamos, voy a tener más o menos de estos procesos, digamos, exóticos, ¿sí? Fíjense, si el ángulo de mezcla, ¿sí?, el tita de K vivo fuera 0, entonces trivialmente el D es lo mismo que el D', ¿ok? Entonces, para el ángulo 0 tendría, digamos, lo que yo pensaba antes. Cuanto más grande sea ese ángulo, entonces más componente de S voy a tener dentro del D' y más de estos decaimientos exóticos me van a aparecer. ¿Ok? Ahora, el ángulo de mezcla es muy chiquito y entonces estos decaimientos exóticos a nivel de las secciones eficaces, digamos, representan, digamos, del orden del 5%. ¿Ok? Están Buenísimo. suprimidos con respecto a los otros. ¿Ok? Pero es, digamos, es algo que existe y no solo hay mezcla entre, digamos, el D y el S, sino que también hay mezcla con la tercera familia, ¿sí? O sea, con el bottom, ¿ok? Y en vez de un ángulo yo voy a tener, digamos, una matriz, que es la matriz de Kavigo, Kobayashi y Makawa, con las cuales los tipos se ganaron el Nobel 2008, creo. ¿Ok? Bueno. Fíjense que entonces yo, digamos, más o menos con todo esto, tendría ya las pistas para armarme una teoría, digamos, SU2,
¿ok? ¿En qué sentido yo tendría digamos, las pistas para armarme una teoría de SU2? Fíjense que yo, por un lado, digamos, podría definir, digamos, como hice en el caso de SUN o en el caso de SU3, ¿sí? Una phi mayúscula, ¿sí? O psi mayúscula la llamé, donde pusiera, digamos, el campo de Dirac de los neutrinos y el de los electrones, ¿sí? Lo mismo el de los muones y de los neutrinos, y lo mismo para los quarks, con o sin mezcla, ¿sí? Podría definirme unas cantidades techo, donde yo pusiera, digamos, las soluciones techo para esos campos, ¿sí? Y siempre left, ¿ok? Y lo mismo para las demás familias, ¿ok? Y entonces, fíjense que el proceso, digamos, donde entra un neutrino, perdón, entra un electrón, sale un neutrino, ¿sí? Yo lo podría escribir, digamos, con el campo, digamos, el campo de Dirac de los electrones, el campo de Dirac de los neutrinos que salen, ¿sí? El proyector de licidad o quiralidad. ¿Ok? Ahora, fíjense, si yo en lugar de campos de Dirac uso campos de Dirac left, entonces me ahorro poner digamos, el proyector de helicidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, digamos, automáticamente yo ya tengo en cuenta, digamos, que son, digamos, campos left, ¿sí? Y si yo lo quiero escribir en términos de estos estados psi mayúscula, fíjense que yo podría escribirlo con el doblete psi mayúscula, pero poniendo, digamos, una matriz que me seleccione, ¿sí? La combinación, digamos, electrón que entra, neutrino que sale, ¿ok? O sea, yo podría escribir las corrientes, ¿sí? Digamos, las corrientes de la teoría efectiva de Fermi de esta manera, con estos dobletes, ¿sí? De la misma manera, para un neutrino que entra, un electrón que sale, yo puedo escribir, digamos, la corriente correspondiente. Fíjense, tengo el campo del neutrino que entra, ¿sí? Y el campo techo que representa el electrón que sale. Digamos, eso lo puedo escribir directamente en términos de campos left y en términos de los espinores grandes, ¿sí? Con esta matriz sigma menos me selecciona, digamos, de los espinores psi mayúscula los campos, digamos, los campos que necesita. Ahora, esta sigma más y esta sigma menos son justamente, digamos, los operadores de subida y bajada para espinus medio, ¿no? Es la combinación de sigma 1, digamos, más menos, y sigma 2, ¿ok? Y si yo pensara que, digamos, pusiera una sigma 3, ¿ok? La sigma 3, ¿se acuerdan? Es 1 menos 1 en la diagonal. Fíjense que esta sigma 3 me seleccionaría, digamos, un campo de un electrón que entra y un electrón que sale, o un campo de un neutrino que entra y un neutrino que sale, y esto me vendría al pelo, digamos, para las interacciones, digamos, sin intercambio de carga, ¿no? Donde tengo el neutrino que entra, el neutrino que sale, o electrón que entra, electrón que sale, ¿ok? Y, digamos, las corrientes, ¿sí? Formarían, digamos, un triplete, ¿sí? De corrientes de SU2, ¿sí? O sea, porque a fin de cuentas, estos serían, digamos, los generadores del grupo SU2, ¿ok? Entonces, fíjense, yo podría decir que me armo, entonces, un lagrangiano que involucre estos campos, digamos, mayúscula de electrón, neutrino, ¿sí? Y así para las distintas familias, y podría decir, bueno, voy a pensar transformaciones de gauge, ¿sí? Que sean transformaciones de SU2, o sea, que me hagan una típica rotación de SU2 de estos espinores de dos componentes. ¿Ok? Y entonces, bueno, claro, uno lo mira así fuerte y se da cuenta, bueno, esto obviamente no es una simetría de este lagrangiano, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo reemplazo el campo por el campo, digamos, con la exponencial, la derivada mu del lagrangiano me va a bajar un término adicional. Pero eso ya sé cómo solucionarlo, ¿sí? Porque, digamos, sustituyo la derivada por la derivada covariante y el problema está resuelto, ¿sí? O sea, sería un típico, digamos, una teoría, digamos, de gauge SU2, ¿sí?
Sin embargo, digamos, tengo por lo menos dos problemas serios, ¿no? El primer problema es, fíjense que ahora el término de masa tampoco, digamos, es invariante ante estas rotaciones. ¿Por qué? Porque en la matriz de masa, ahora tengo, pónganle la masa del neutrino y la masa del electrón. Y como la masa del electrón no es la misma que la masa del neutrino, entonces esto no es la identidad, y entonces las rotaciones en general no me van a dejar invariante el lagrangiano, ¿sí? Y lo mismo para, digamos, las masas digamos, de los quarks, ¿sí? Que en general son distintas para, digamos, para las partículas que intervienen en los dobletes. Entonces, no solo la derivada me estaría rompiendo, digamos, la invariancia de Gauge, sino que el hecho de que los fermiones tengan masas distintas también hace que se me rompa la invariancia de Gauge, ¿sí? Y el otro problema que tendría, ¿cuál sería? El otro problema que tendría es que yo experimentalmente veo que los mediadores tienen unas brutas masas, del orden de 100 veces la masa del protón. Sin embargo, algunas clases atrás habíamos visto que, digamos, un término de masa explícito, ¿sí? Para el mediador, ¿sí? Para yo obtener digamos, un campo, digamos, tipo Klein-Gordon para los mediadores, lo habíamos visto para el campo electromagnético, el término de masa, ¿sí? También, digamos, me violaba explícitamente la invariancia de Gauge. Entonces tengo un problema, digamos, muy serio con las masas. Yo fenomenológicamente veo que las masas de los mediadores son distintas de cero, pero si yo pusiera un término de masa para los mediadores, eso me violaría la invariancia de Gauge. Y por otro lado, el hecho de que los fermiones, ¿sí? Los electrones, los neutrinos, los quarks, tengan masas distintas, ¿sí? También hace que se me viole la invariancia de Gauge, ¿sí? Por esta razón es que, si bien, digamos Young y Mills habían se llama, inventado estas teorías, digamos, de Gauge en los años 50, es que no se habían, ¿cómo se llama? No se habían podido aplicar justamente por este tema de las masas. ¿Okay? El problema de las masas, bueno, lo vamos a resolver más adelante, dejémoslo de lado por un momento. Si yo pudiera resolver el problema de las masas, entonces, ¿qué pasaría? Si yo por un momento me olvidara, ¿sí? Hasta la clase que viene, del tema de las masas, entonces yo lo que tendría que hacer es implementar una derivada covariante, ¿sí? Donde ahora el campo compensador, digamos, tiene una sumatoria, ¿no? De 3 campos compensadores, uno para cada generador, ¿sí? De SU2, ¿ok? El número de campos compensadores será n² menos 1, ¿no? El mismo número de los generadores, ¿sí? Y, digamos, en lugar de usar, digamos, el campo compensador asociado a la matriz 1, 2, digamos, de Pauli, digamos, me conviene trabajar en una representación donde me quede asociado con estos campos, si quieren, físicos, que serían una combinación lineal de los campos que me salen si uso yo la representación de Pauli para las matrices de Pauli. ¿Ok? Entonces, en lugar del campo 1, 2, digamos, usaría unas combinaciones lineales. Para el campo 3, me viene al pelo, directo, digamos, sería para el Z, digamos, para las interacciones sin intercambio de carga, ¿ok? Y estos campos compensadores, ante una transformación, ¿sí? De Gauge, de los campos fermiónicos, también tendrían que transformar de esta manera que lo habíamos, digamos, obtenido la clase pasada para el caso general de SUN, ¿sí? Donde de nuevo, fíjense que tengo, digamos, un término no abeliano, ¿sí? El término que va, digamos, con las constantes de estructura del grupo, ¿sí? Que involucra que cuando yo hago una transformación de Gauge, SU2, digamos, no solo le agrego algo, digamos, al campo compensador, sino que se me mezclan entre ellos los campos compensadores, ¿no? Y lo mismo cuando busco escribir un término que sea, digamos, invariante de Gauge en el lagrangiano, ¿sí? Además digamos, del término de Maxwell, me aparece
un término extra, ¿sí? Y cuando escribo el lagrangiano, contrayendo dos de estos tensores, lo que me aparecen son términos que involucran tres campos de gauge, que sería una interacción, digamos, entre los tres bosones de gauge, ¿sí? El neutro, el más y el menos, y también términos que involucran cuatro, digamos, campos de gauge, ¿sí? ¿Cómo que se llama? Que tengo que tener en cuenta. En general, bueno, si uno hace la cuenta con detalle, hace la contracción de estos dos tensores y usa una propiedad que tienen, digamos, los tensores de Levi Civita, uno lo que encuentra es que siempre, digamos, en los vértices de 3, ¿ok? En los términos donde aparecen tres de estos campos, ¿sí? Los tres campos son distintos, ¿sí? Lo cual me viene perfecto porque entonces estos vértices conservarían la carga eléctrica. Fíjense que me entra un W0 que no tiene carga y sale un W más y un W menos. Entonces en ese sentido se conserva la carga, ¿no? Y en los de 4 siempre aparecen de a 2. O sea, aparecen W más, W más, W menos, W menos. Y después, bueno, otros dos, ¿no? Que serían W más, W más, W0, W0 y W más, W menos, W menos, W0, W0, ¿ok? O sea, siempre aparecen en parejitas. Y entonces, lo mismo que en QCD, ¿sí? Esta, digamos, una interacción de gauge para las interacciones débiles también involucraría, ¿ok? Interacción entre los bosones de gauge, ¿ok? ¿Sí? Y por supuesto, esta interacción también tendría su dinámica propia, su dependencia en la energía propia, que en principio va a ser distinta, digamos, a la de QED y también a la de QED, ¿ok? Porque ahora tengo distintos campos, números distintos de campos, y entonces es previsible que sea distinto. O sea, esta sería, digamos, la forma en que yo, digamos, podría pensar de implementar, digamos, la simetría SU2 como una simetría de gauge, ¿no? Pero, digamos, todavía tenemos la lista de problemas, ¿no? O sea, que no puedo escribir términos de masa explícitos, como, digamos, la contracción de los campos, porque esos me romperían la invariancia de gauge. Y yo los necesito porque la fenomenología me dice que los Ws y los Zs tienen unas brutas masas, ¿sí? Y por otro lado, tampoco puedo, digamos, podría asignarle masas distintas a los bichos que están en un mismo doblete, ¿sí? Porque eso también me rompería la invariancia de gauge. Eso, digamos, estos dos problemas, ¿sí? Vamos a ver que los vamos a solucionar, digamos, si quieren, la clase que viene, y es, digamos, lo que se conoce como el mecanismo de Higgs, ¿sí? Pero también tengo otros dos problemas, ¿sí? Que son los siguientes. Fíjense que si el W más y el W menos tienen carga eléctrica, entonces, digamos, me falta algo que me diga cómo interactúan, ¿sí? Esos W más y ese W menos con el resto de las partículas cargadas. O sea, me falta, digamos, un término que me diga cómo se van a acoplar estos W más y W menos con el fotón, ¿ok? Con el campo electromagnético, ¿sí? O sea, esa interacción no está incluida ni en el, digamos, el lagrangiano de SU2 left, ni en el lagrangiano de QED que yo tenía hasta ahora. Entonces, eso no está, ¿sí? La otra cosa que no está, ¿sí? Es que, digamos, experimentalmente se observa que hay interacciones débiles sin, digamos, intercambio de carga, o sea, mediadas por el Z0, pero donde también se involucran, digamos, las componentes right de los quarks. O sea, digamos, hay interacciones débiles que no son left y que entonces que tampoco están incluidas en esta teoría SU2 left. ¿Ok? Esto es algo que se vio, digamos, experimentalmente, ¿ok? Y entonces que me impide pensar que, digamos, las interacciones débiles son simplemente una teoría SU2 left, ¿ok?
para la resolución de estos dos problemas, ¿sí? Es que en los años 70 se propuso una solución, digamos, bastante loca, ¿sí? Y que es la siguiente, es ¿qué pasa, ¿sí?, si las interacciones electromagnéticas, ¿sí?, y las interacciones débiles, ¿sí?, no fueran dos cosas distintas, ¿sí?, sino que fueran dos aspectos de una misma interacción, ¿sí? Esto es lo que, digamos, se dio cuenta Maxwell en su momento, en el siglo XIX, cuando vio que, digamos, los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos no eran, digamos, fenómenos totalmente distintos e independientes, sino que eran, digamos, dos aspectos de la misma interacción que hoy llamamos el electromagnetismo. Bueno, de la misma manera, Glashow, Weinberg y Salam se dieron cuenta de que uno podía pensar que tanto las interacciones electromagnéticas como las interacciones débiles, ¿sí?, uno las puede pensar como dos aspectos de una interacción más abarcativa, las interacciones electrodébiles, ¿sí?, y que entonces, digamos, vamos a ver la clase que viene, que me explican, digamos, en forma detallada, digamos, cómo interactuarían estos Ws con el fotón, porque, digamos, son parte de la misma interacción, ¿ok? Y también me explicarían por qué, digamos, los Z0, digamos, se acoplan con la parte right, ¿sí? Para hacer esta unificación, vamos a ver la clase que viene, que uno lo que tiene que pensar es que, digamos, es una interacción, ¿sí?, cuya simetría no sea U1 por un lado y SU2 left por otro independiente, sino que uno los tiene que pensar como una interacción, digamos, combinada SU2 left, ¿sí?, por U1, ¿ok? Y vamos a ver que de ahí, naturalmente, digamos, nos va a salir, ¿cómo se llama?, la relación entre ambas, y también nos va a explicar por qué cuando yo miro las cosas a muy alta energía, entonces la interacción débil es idéntica a la interacción electromagnética, ¿sí? Esto es lo que se llama, digamos, unificación electrodébil, ¿ok? ¿De acuerdo? Pero bueno, eso lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? La clase que viene, primero vamos a hacer la unificación electrodébil y después vamos a ver cómo resolvemos el problema de las masas, ¿sí?, tanto de los mediadores, de los Ws y de los Zetas, como los fermiones, ¿ok?, que es lo que se conoce como el mecanismo de Higgs. Fíjense que en el caso de las interacciones débiles, nos pasó todo lo contrario de lo que nos había pasado en el caso de las interacciones fuertes, ¿no? En el caso de las interacciones fuertes, nosotros habíamos dicho, la simetría es SU3 y todo lo demás, digamos, se daba por añadidura, ¿sí? En el caso de las interacciones débiles, la simetría es SU2, pero bueno, de una manera, digamos, muy arrevesada, muy, muy complicada, con, digamos, montones de cosas que, digamos, eventualmente se pudieron resolver, ¿ok? Y por supuesto están ampliamente verificadas experimentalmente, pero que llevó, digamos, muchísimo tiempo entenderlas y fue totalmente indispensable, digamos, guiarse por, digamos, la fenomenología, guiarse por, digamos, los pequeños detalles en los experimentos, ¿ok? Bueno, yo voy a parar acá y entonces la clase que viene arrancamos con unificación electrodébil y mecanismo de Higgs. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta. No, la verdad que quedó claro. Bueno, ok.